Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Hola, buenas noches, si me pueden confirmar. Buenas noches. Hola, hola, si me pueden por favor confirmar si se escucha correctamente el sonido. Gracias, Yeritza. Sí, bueno, muchas gracias por confirmar. En relación a lo que me comentas aquí en el chat, ya estoy terminando de calificar a todos los que enviaron ese tipo de actividad. Solamente ahí les pido por favor un poco de paciencia. Espero ya estar terminando el día de mañana. Entonces, por favor ahí, porque pues es que también estuve revisando las actividades de que les estuvimos invitando como puntos extras y también lo que viene siendo la parte de la actividad de regularización y esas, bueno, pues como tenemos que estar revisando, sobre todo por medio de las aplicaciones de plagio, pues sí nos tardamos un poquito más. Sí, sí. Ahora se nos juntó este tipo de actividades, pero ya en breve van a tenerlo por ahí ya listo. No se apuren, de eso no tengan pendiente, ya vamos a estarlas terminando. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos sean a este nuevo tema de la materia de filosofía. En esta ocasión, pues vamos a estar viendo también dos temas. Uno en relación a la construcción del identitario mexicano y la otra en relación a la banalidad del mal. En el tema de la construcción del identitario mexicano, vamos a conocer propiamente, pues también filósofos mexicanos. Hemos estado pues abordando, ¿verdad?, los orígenes de la filosofía, conociendo, bueno, pues a grandes pensadores de, pues, los otros continentes, los otros países, ¿verdad?, importantes. Pero también tenemos de este otro lado, ¿verdad? Pues también grandes pensadores que han contribuido pues a cierto tipo digamos, aspectos, entre ellos lo que es la construcción de la identidad nacional, propiamente, bueno, de nuestro México, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por ahí a varios grandes pensadores que bueno, pues han aportado sobre todo en la parte de cómo es que, sobre todo nuestro país, ¿verdad? Que pues hemos conocido a través de la historia, ¿verdad? Que en muchas ocasiones vemos que pues muchas de las ideas que provienen del extranjero, pues quizás en algunas ocasiones las hemos considerado pues, digamos, más importantes, sin demeritando quizás a lo mejor nuestros propios esfuerzos que nuestros propios colegas, paisanos, puedan quizás en algún momento llegar a realizar. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que se ha ido conformando propiamente esta identidad y cómo es que, bueno, pues estos grandes pensadores han tratado de pues elevar, ¿verdad? Esa forma de pensar, ¿verdad? De que, bueno, pues el mexicano también, ¿verdad? Como el resto de los demás grandes filósofos que hemos estudiado, pues puede también llegar a aportar, ¿verdad? Todo este tipo de cuestiones, de este tipo de ideologías. Prueba está que, bueno, pues hemos tenido y se siguen logrando pues grandes científicos que bueno pues a lo largo de la historia han aportado propiamente, ¿verdad? También al mundo entero. Entonces,
en este espacio es lo que vamos a estar analizando. Y en el tema de la banalidad del mal, vamos a estar viendo este concepto. ¿Qué es la banalidad del mal? ¿Qué filósofa fue la que, pues, de cierta manera construyó este concepto? ¿A qué se refiere, verdad? Y ver, bueno, qué es lo que podemos hacer para no caer, pues, en este tema, ¿verdad? De lo que es la banalidad del mal, que propiamente nos vuelve a remitir, ¿verdad? De los orígenes de lo que realmente es la filosofía, ¿verdad? Ya lo vimos en las clases pasadas, sobre todo, por ejemplo, en la parte de la teoría crítica, que grandes pensadores pues hicieron, y con el trabajo que ustedes también realizaron con ese mapa conceptual, pudieron distinguir que grandes pensadores, obviamente, pues con todos los avances que se ha dado gracias a pues todo este conocimiento que se ha estado compartiendo, que pues se esperaba, ¿verdad? Que todos estos avances se pudieran usar para beneficio de la humanidad, no tanto para pues hacer pues daño, ¿verdad? Propiamente. Entonces, bueno, pues aquí vamos a nuevamente reforzar y comprender, ¿verdad? Que pues cómo es que debemos de ser, sobre todo como también los anteriores críticos nos mencionaban, que debemos de pensar fríamente, ¿verdad? Si efectivamente estamos haciendo bien las cosas, si hacemos correcto, ¿verdad? No hay medias tintes, ¿verdad? O es correcto o no lo es. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver, así como vimos, ¿verdad? La parte de la ética como rama propiamente de la filosofía, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Esta sesión, bueno, pues como todas las demás, está siendo grabada para aquellos que no se puedan integrar en este horario el día de hoy. Va a ser compartida esta sesión posteriormente en la plataforma, así como, bueno, pues copia de esta presentación para aquel que quiera tener, pues este material como material de apoyo o de repaso. ¿Ok? Entonces, bueno, pues déjenme, creo que ya somos todos los que se han integrado. Ya hicimos una pequeña introducción al tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a explicar entonces estos dos temas. Y en la parte de seguimiento académico, bueno, pues ver y dar las instrucciones relativas a esta actividad que se espera ustedes estén realizando propiamente pues en esta semana. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasarnos con la parte de la construcción del identitario mexicano. Cuando se habla de la identidad, pues mexicana, pueden venir hacia nuestro pensamiento, hacia nuestra mente, pues demasiados símbolos, ya que sabemos que se trata pues de un país lleno de características, ¿verdad? Y pues muchos tipos de, sobre todo de culturas. Entonces, México se ha permitido convivir con, obviamente, un sinfín de culturas, como ya lo hemos comentado, y eso hace que nos preguntemos cómo podemos conservar nuestra identidad en un mundo, bueno, tan globalizado, donde pues debemos de cuestionarnos quiénes somos los mexicanos. La identidad nacional es una conciencia social que da un sentido de equivalencia, de pertenencia del individuo y su comunidad. Esto, bueno, con el Estado Nacional, y se diferencia de otros estados afirmando su unión o independencia ante otras comunidades en función de sus rasgos específicos. La identidad nacional como proceso de integración en un país, pues es un asunto muy ligado al nacionalismo, y se entiende por nacionalismo, pues esa lealtad, ese compromiso, empeñados, bueno, pues en defensa de los intereses de una nación, que, bueno, suelen expresarse principalmente en esa disposición
pues para defender su honor, sus valores culturales, a componentes, bueno, de pertenecer a un grupo, a una sola familia, de estructurar pues un todo, ¿verdad? Estas, bueno, son características únicas con respecto a los demás agregados sociales que constituyen ese resto de, pues, de las naciones. Entonces, desde tiempos ancestrales, Aristóteles ya mencionaba esa necesidad de pertenecer a un grupo fácilmente identificable como, bueno, pues un requerimiento natural de los seres humanos, ¿verdad? Las familias, los clanes, las tribus, bueno, ya más acá serían los gremios, los partidos políticos, hasta naciones o estados, como, bueno, formas históricas para satisfacer esta necesidad humana tan básica. Por el contrario, bueno, por ahí también otro filósofo, Séneca, ¿verdad? Citaba que el hombre era un animal social. En este sentido, los seres humanos, bueno, tenemos esa necesidad de sentirnos parte de un grupo para, pues, evitar la soledad, el poder compartir, bueno, tareas y garantizarnos, en este caso, la seguridad. ¿Qué nos hace ser mexicanos? El simple hecho de haber nacido en un territorio o quizás es algo más. La, lo que viene siendo la entidad, bueno, pues la vamos a definir como lo que constituye esa esencia, esa unidad de una cosa. Y como mexicanos, bueno, pues sabemos que nos encontramos diversificados, quizás algunos orgullosos de sus herencias europeas y poco orgullosos de sus raíces, pues, indígenas. Un mexicano, bueno, pues es parte de una raza surgida a partir de lo que ya sabemos de esa mezcla de otras muy diferentes, tanto locales, esclavos, invasores, turistas. Y aquí, bueno, pues la clave de la identidad nacional es esa unidad de todo este tipo de mezclas, ¿verdad? De su gente. Vemos, como les comentaba, que eh, han existido filósofos mexicanos que han abordado propiamente este tema, ¿verdad? De lo que constituye la identidad nacional. Por ejemplo, Roger Batra es un filósofo mexicano que, bueno, ha tratado sobre la identidad nacional. Es un destacado sociólogo, antropólogo mexicano, conocido, bueno, por sus trabajos sobre cultura política, sobre sociedad, entre otros temas. A lo largo de su carrera, bueno, pues ha abordado este tema de identidad nacional en México y, bueno, pues también ha realizado importantes aportaciones a este debate. Entonces, eh, él ha cuestionado la idea de una identidad nacional mexicana, de cierta manera homogénea, estática, argumentando que, bueno, México es un país con una gran diversidad cultural, histórica y geográfica, y considera que la identidad nacional, pues, no puede reducirse a una única esencia, ¿verdad? Sino que, pues, es un fenómeno muy complejo y muy cambiante. En cuanto a lo que es la heterogeneidad cultural, Roger Batra, bueno, pues enfatiza, como ya lo hemos comentado, que México es una nación que está construida a través de, pues, esa interacción de muy diversas culturas, resultando, pues, esa mezcla de raíces indígenas, europeas, africanas, y que esta mezcla, pues, ha dado lugar a una gran variedad de expresiones culturales y formas de vida, lo que hace que cualquier intento de definir, por ejemplo, una identidad nacional unificada, pues resulte muy problemático. En el sentido por ejemplo, del nacionalismo y del Estado, pues también él critica lo que viene siendo el nacionalismo excluyente, que, bueno, pues ha prevalecido en ciertos momentos históricos en México y en otros países, y señala, bueno, que el nacionalismo a menudo pues ha sido utilizado para justificar políticas quizás discriminatorias y opresivas hacia grupos, bueno, minoritarios. En el caso, por ejemplo, de las identidades regionales, bueno, pues destaca la importancia de esas identidades regionales en México, que cada región del país tiene sus propias tradiciones, costumbres y formas de vida
que, bueno, contribuyen a esa riqueza cultural de la nación. Por lo tanto, pues insiste en que es necesario reconocer y valorar toda esta gran diversidad en lugar de intentar, pues, imponer una identidad nacional, pues, de cierta manera, pues, uniforme, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, a Antonio Caso. Él también llegó a ser pues un gran pensador, también llegó a ser rector de la Universidad Nacional de México, fundador junto con José Vasconcelos. Ahorita vamos a ver que también fue uno de los grandes pensadores. Eh, Él y José Vasconcelos, bueno, pues fundaron un grupo humanista opuesto a, pues a ciertas posiciones filosóficas positivistas que dominaban en aquel momento, pues los entornos académicos y de reflexión. Este grupo se le llamó Ateneo, Ateneo de la Juventud, el cual pues promovía al ser humano como un individuo moral y espiritual más que fríamente racional. Antonio Caso, bueno, pues influiría de gran manera en generaciones de filósofos. Su pensamiento pues estuvo sobre todo muy influido por su posición cristiana y él pensaba que México necesitaba poseer tres virtudes para ser un pueblo fuerte: la riqueza, la justicia y la ilustración. Eh, que teníamos que volver, por ejemplo, los ojos al suelo de México, a los recursos de México, a los hombres de México, a nuestras costumbres y nuestras tradiciones, a nuestras esperanzas y nuestros anhelos, a lo que somos en verdad. En el caso de José Vasconcelos, él, bueno, pues fue un educador, político, escritor, pero sobre todo ideólogo muy convencido de que en la educación pues radica ese espíritu para transformar a México en una nación, bueno, verdaderamente libre y soberana. Como hombre de ideales, mostró siempre su inclinación por esa reflexión política, esa reflexión social, pero bueno, pues también filosófica, lo que lo llevó pues a ser uno de los promotores de esta, pues digamos, de ese esta agrupación que les había comentado del Ateneo de la Juventud, una agrupación en la cual, pues, como ya hemos comentado, participarían los intelectuales más sobresalientes en diversas áreas del conocimiento humano. Y él decía que había que reconocer lo mexicano, estudiarlo y difundirlo. A partir de ello, pues decía que se podría formar un esquema de educación mexicano sin necesidad de copiar los modelos extranjeros, tanto en organización escolar como contenidos y, bueno, pues métodos educativos. Creía que la escuela mexicana ayudaría de cierta manera de velar a desenvolver y desarrollar pues todas esas capacidades de los mexicanos para devolverles la confianza en sí mismos y abandonar ese complejo de inferioridad, que en muchas siempre pues nos tenemos, ¿verdad?, catalogados, que bueno, pues el mexicano tiene ese complejo de inferioridad. Entonces, los tres principios en los que se sostendría este esquema, según José Vasconcelos, era la educación física, el desarrollo del cuerpo humano, ¿verdad? El poder fomentar la disciplina, no solo para el desarrollo laboral, sino para el control de los malos hábitos y la sana alimentación, la higiene, la salud y, bueno, también el respeto por la naturaleza. Otro también de los grandes pensadores fue Samuel Ramos. Él también se formó en la UNAM y bueno, sus trabajos destacan por abordar también filosóficamente la identidad mexicana y bueno, pues sus aspectos psicológicos. Entre sus principales trabajos reconocidos, pues resalta aquel el cual pues indaga ese complejo de inferioridad dentro de la identidad y comportamientos mexicanos. Tenemos también, bueno, pues a este gran escritor, pero también considerado como filósofo, Octavio Paz, que se le considera, bueno, pues uno de los mejores escritores del habla hispana pues, de todos los tiempos. Él, él estudió Derecho, Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México
Y bueno, pues una de sus más significativas obras, que se le conoce como El laberinto de la soledad, trata en relación a reflexionar sobre la identidad de México y bueno, pues todos esos valores culturales que mueven los hilos de su historia. Aquí, como comentario, antes de pasar al siguiente tema que les comentaba de la banalidad del mal, en muchas ocasiones, digo, a mí es lo que siempre me ha gustado y es en donde pues aprendemos, ¿verdad? Un poco más en torno sobre todo a nuestras raíces. Es cuando he tenido oportunidad, ¿verdad? He viajado, ¿verdad? Pues a todos esos lugares donde se encuentran pues todos esos vestigios de nuestras raíces, ¿verdad? Pues ir a esos grandes centros, quizás ceremoniales, obviamente, ¿verdad? Me falta por conocer propiamente la principal, ¿verdad? Que es allá en México, ¿verdad? Pero en donde tengo oportunidad de viajar y de ir y visitar, ¿verdad? Todos estos centros culturales, pues al momento de conocerlos, tanto físicamente como pues conocer, ¿verdad? De parte pues los que te van explicando, ¿verdad? La historia o por qué era que se conformaban, por ejemplo, las pirámides, ¿verdad? En ese lugar. Te vas dando cuenta, ¿verdad? De que todas estas, pues todas toda esta gente que formó parte, ¿verdad?, de nuestra historia y que son nuestras raíces, pues de cierta manera estaban muy avanzados, ¿verdad?, en cuanto pues, a todo lo que es tanto conocimiento como pues la cultura y en cuanto al manejo sobre todo del entorno y la convivencia con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, son cosas que muchas veces no lo vemos, ¿verdad? Porque pues en los libros de historia quizás a lo mejor no los platican, pero no es lo mismo estar ahí y verlo, ¿verdad? Físicamente y comprenderlo al momento, ¿verdad? De que te lo están explicando, que sabes, ¿verdad? Que efectivamente dices, bueno, ¿cuándo fue que perdimos, ¿verdad? Porque pues no dejan de ser nuestras raíces, eh, perdimos todo esto, ¿verdad? Obviamente somos hoy en día una mezcla, como bien lo comentan estos grandes filósofos, pues de todo este tipo de culturas, ¿verdad? De pues todos los que vinieron, todas estas guerras, toda esta mezcla que se hizo, pero sí es importante, como bien lo comentan estos grandes filósofos, ¿verdad? De que podamos nosotros entender, ¿verdad? Estar muy bien afianzados con esas raíces, comprender que pues tenemos mezcla de todo este tipo de culturas, pero que a pesar de ello debemos pues quitarnos, ¿verdad? Ese miedo, quizás, ¿verdad? Que en algún momento tenemos de confiar sobre todo en nosotros mismos, ¿verdad? En los mexicanos y ponernos, ¿verdad? A la altura, ¿verdad? Lo hemos demostrado en muchas disciplinas que también podemos estar a la altura de los grandes y pues ese sería específicamente el mensaje, ¿verdad? Que nos dan propiamente estos filósofos, ¿verdad? Cosa muy interesante porque pues de ahí ya nos ayuda, ¿verdad? Que efectivamente tanto México como los demás países, ¿verdad? Todos somos seres humanos, tenemos la misma capacidad, ¿verdad? De poder hacer pues grandes cosas, ¿verdad? No es el hecho de que, pues es que tú eres mexicano o es que tú eres estadounidense, es que tú eres europeo. No, todos tenemos la misma posibilidad de poder pues estar a la altura y obviamente, bueno, pues poder trascender, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pasando al siguiente tema, que también es un tema muy importante, es el tema de la banalidad del mal. La banalidad del mal es un concepto que fue formado o acuñado de cierta manera por la filósofa alemana Anna Arendt
para poder describir cómo un sistema de poder político, pues de cierta manera puede trivializar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado pues por funcionarios incapaces de pensar en, eh, en esas consecuencias éticas y morales de sus propios actos. ¿Quién fue Hannah Arendt? Hannah Arendt fue una filósofa y teórica política alemana. Sus reflexiones y teorías ofrecieron pues una mirada muy singular e inteligente sobre la política, las opiniones, la cultura, el totalitarismo. Ella fue de ascendencia judía, pero bueno, pues vivió, ¿verdad?, en Alemania. Eh, Recibió la influencia de filósofos como Immanuel Kant, como Heidegger, como Jaspers, y siguió, bueno, pues las corrientes filosóficas de lo que era el existencialismo y la fenomenología. Ella, bueno, pues se escapó de Alemania en pleno auge del nazismo y realizó una intensa actividad en diversas organizaciones que, bueno, colaboraron con el rescate de los judíos alemanes de las garras del nazismo. Y bueno, pues fue una de las alumnas más destacables de Martin Heidegger. Hannah Arendt, bueno, pues fue la encargada de cubrir para el semanario estadounidense The New Yorker un juicio realizado contra pues un teniente coronel conocido como Adolf Eichmann, esto, bueno, pues en la ciudad de Jerusalén. Y pues ese minucioso trabajo que realizó esta escritora judía, ¿verdad? Pues de origen alemán, se recopiló años después en un libro que se conoce como Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Aquí Hannah Arendt intenta de cierta manera pues analizar esas razones que pueden llevar, por ejemplo, a un ser humano común y corriente, pues aparentemente despojado de una maldad innata, ¿verdad? A responsabilizarse de, pues de ciertas atrocidades que se produjeron durante la época del Holocausto. Eh, Adolf Eichmann fue un teniente coronel, ¿no? Desempeñó pues un papel muy importante. Permítame que estoy viendo que están, ok. En lo que fue la aniquilación de pues todos los judíos europeos, se convirtió en uno de los principales planificadores y ejecutores de las políticas antijudías y bueno, participó para coordinar en el exterminio de pues todos esos judíos en Europa. Entonces, él y sus colaboradores también diseñaron pues un sistema para detener a los judíos y confiscar sus bienes. Y aquí, bueno, pues Adolf Eichmann efectuó numerosas visitas personales a los campos de exterminio para supervisar su eficiencia y sus avances. Y dirigió, pues, personalmente las deportaciones donde, pues, al igual que en otros países, pues, se encontró con muchos intentos de salvar judíos de una manera organizada. Y en algunos casos, pues, él llegó a frustrar dichos intentos de salvar judíos. Eh, Aquí vamos a ver que se le hizo, ¿verdad?, un juicio a pues a este teniente coronel, ¿verdad? Porque, bueno, pues él, de hecho, por el estar colaborando, obviamente, con, pues, este régimen y, obviamente, también el estar a cargo de la exterminación de pues, todas estas personas, fue sentenciado a la horca, ¿verdad?, por crímenes contra la humanidad, obviamente relativos a su trabajo, el cual específicamente consistía en dirigir administrativamente los trenes que transportaban judíos en dirección, obviamente, pues a los campos de concentración. Entonces, aquí, para bien de poder entender, según Hannah Arendt, ¿verdad? A la hora de tratar de entender el por qué estas personas actuaban, ¿verdad? Como lo hacían, pues decía que teníamos que prescindir de los conceptos del bien y del mal.
¿verdad? Y que se debía de aceptar que pues el motor del asesinato de pues tantos millones de judíos, pues era simplemente la fuerza de una fidelidad a una adscripción política. Así, bueno, pues Adolf Eichmann y los demás criminales de guerra, pues no se llegaban a cuestionar, ¿verdad?, las implicaciones éticas de su participación, pues en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es decir, actuaban motivados por un sentimiento de colectividad que les, pues llevaba a dejar de lado cualquier reflexión moral. Es decir, los nazis, según ella, ¿verdad?, llegó a reflexionar, y ojo aquí, ella era judía, ¿verdad? Ella pensaba, ¿verdad?, que los nazis no tenían que ser necesariamente malas personas, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque pues aquí ella razonó, ¿verdad? Que pues los alemanes, ¿verdad? Que en su momento pues eh, llegaron a estar involucrados en este tipo de crímenes, pues realmente no estaban pensando lo que estaban haciendo, ¿verdad? Estaban dejándose llevar por esa banalidad del mal. Hannah Arendt estuvo presente en ese juicio y bueno, pues a contracorriente de lo esperado, obviamente, por la comunidad judía. Ella, bueno, pues escribió esta serie de artículos que terminaron en este libro, ¿verdad? Que era Eichmann en Jerusalén, un reporte de la banalidad del mal. Y bueno, pues tanto novelistas, académicos, líderes del judaísmo, pues esperaban entonces que diera un análisis muy balanceado pues a los intereses judíos, pero ella, bueno, pues no lo hizo de esta manera. Y en vez de, pues, defender la causa judía que buscaba, pues, a toda costa inculpar a Eichmann, ¿verdad? Pues Hannah Arendt realizó este tipo de investigación, ¿verdad?, de filosofía política. Y bueno, pues esto le costó obviamente señalamientos, críticas, ¿verdad? Por asegurar que, bueno, Adolf Eichmann era un tipo normal, ¿verdad? Y no era, pues, un demonio, por así decirlo, ¿verdad? Ella sostenía en su tesis, ¿verdad?, que pues a esta persona lo gobernaba una banalidad del mal que lo guiaba para pues hacer lo que hacía, ¿verdad?, enviar a miles de personas a su muerte en las cámaras de gas, y que bueno, pues no culpabiliza a la compañía nazi como en su momento pues algunos pensarían o pensaban que lo iba a hacer, ¿verdad? Eh, Establecía, por el contrario, preguntas que ayudaban a pensar justamente este concepto, la banalidad del mal. Eichmann no era una excepción. Lo más grave, escribe Hannah Arendt, es que pues hubo muchos hombres como él y que pues estos hombres no eran aquel tipo de personas pervertidas ni sádicas, sino que eran y seguían siendo terroríficamente normales. Él obviamente no era un antijudío ni mentalmente enfermo. Así que bueno, pues él cometió estos actos crueles simplemente por el deseo de ascender en su carrera profesional y para cumplir de una manera eficiente pues las órdenes de sus superiores, ¿verdad? Entonces aquí la tesis de Arendt sostiene que una mala acción o delito pues proviene de una falta de pensar o de reflexionar, que aquí el problema de distinguir entre lo bueno y lo malo pues está conectado con nuestra facultad de pensar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que ver, ¿verdad? Por eso es que vimos, ¿verdad?, que una de las ramas de la filosofía, bueno, pues también era la ética, ¿verdad? De ver cuál es qué es lo bueno, qué es lo malo. Lo común es seguir el comportamiento de la mayoría, ¿verdad? En muchas ocasiones decimos, si todo el mundo lo hace, está bien, cuando realmente sabemos que no está bien, ¿verdad? O de plano nos buscamos argumentos para justificarnos acciones indebidas, ¿verdad? Entonces, el problema es que la conciencia puede estar inactiva o quizás deformada, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, a causa de ese relativismo que pues todo lo permite, que nada es bueno ni malo, sino que puede ser justificado según las circunstancias, ¿verdad? Entonces,
¿Ante qué nos enfrentamos? Bueno, pues estamos ante un nuevo tipo de maldad que a través de la burocracia pues transforma a los hombres, ¿verdad?, en funcionarios, en simples ruedecillas de una maquinaria administrativa. Y bueno, pues sin duda, como bien lo pensó Hannah Arendt, ¿verdad? Pues no fue fácil el oponerse quizás, ¿verdad? Al nazismo, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones habría quien hubiese pensado, al igual que Platón, que pues era más preferible sufrir una injusticia que cometerla, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí vemos que Ana nos dice que, bueno, pues este teniente coronel muy seguidamente se preguntaba que quién era él para juzgar, que quién era él para poder tener sus propias opiniones en aquel asunto. Bueno, es aquí cuando Ana nos dice, ¿verdad?, que todos somos quienes para juzgar y precisamente esa carencia de esa facultad, su ejercicio, es lo que pues hace posible esta diseminación del mal y obviamente la tolerancia frente a este, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, pues debemos de tener esa obligación moral de preguntarnos siempre cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, en los demás lo que para nosotros, pues quizás a lo mejor es algo muy banal, ¿verdad? Algo, un simple trabajo quizás de oficina, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sabemos que trabajamos quizás para alguna empresa que, bueno, contamina, ¿verdad? Y eso a su vez sabemos que nos va y que va a perjudicar a las demás personas y también a nosotros, ¿verdad? Entonces, y eso lo dejamos de lado, ¿verdad? Entonces, pues es en donde debemos de ponernos a reflexionar y tener obviamente pues ese pensamiento crítico, ¿verdad? No conformarnos, como dice Hannah Arendt, ¿verdad?, con ser pues otro engrane o quedarnos a ese margen como pues meros espectadores, ¿verdad? Que esta sería pues una de las alternativas, si no es que la única, frente al mal, ¿verdad? Para bien de poder pues no caer pues en este error, ¿verdad? Aquí nos dice que la banalidad del mal de cierta manera racionaliza, burocratiza a las personas sobre la violencia, ¿verdad? Esto es, las hace insensibles, las hace reflexivas, les evita pues ese tipo de preguntas éticas sobre la conducta, por ejemplo, que en ocasiones debemos de hacernos, ¿verdad? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Dañaré a alguien si actúo de acuerdo a tal o cual idea? ¿Conviene a la comunidad y a la sociedad esta conducta? Entonces, la banalidad del mal nos hace, de cierta manera, permanecer indiferentes, insensibles ante hechos que, bueno, pues de cierta manera debiesen de preocuparnos, si no es que horrorizarnos, ¿verdad? Entonces, podemos evitar la banalidad del mal, pues deteniéndonos a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿ok? Entonces, vamos a compartirles, les quiero compartir este video como en todos los demás, que específicamente habla en torno, ¿verdad?, a este pensamiento de pues esta filósofa. Déjenme les comparto. Hola, bípedos sin plumas sin ancha. En nuestra opinión, la filosofía de Hannah Arendt puede servir como vacuna para el pensamiento de carácter totalitario. Por ello, nos parece muy recomendable estudiarla en un momento en que parece que los discursos fascistas están triunfando en diversos países. Hannah Arendt nació en Alemania a principios del siglo XX. Siendo adolescente, ya se había leído obras de gran complejidad como La crítica de la razón pura de Kant, demostrando una inteligencia sobresaliente. Fue expulsada de la escuela por problemas de disciplina, lo cual no fue un impedimento para que siguiera estudiando por libre. Aprobó las pruebas de acceso libre a la universidad y estudió, como no, filosofía. Hannah Arendt era judía.
Cuando los nazis ascendieron al poder, utilizó su casa para ayudar a la población perseguida. Fue detenida por la policía secreta de la Alemania nazi. Se vio obligada a huir del país, yendo a Francia y Estados Unidos. Arendt cree que en nuestra vida hay 3 actividades fundamentales: la labor, el trabajo y la acción, que se corresponden a 3 condiciones de la vida humana: la vida, la mundanidad y la pluralidad. La autora denomina labor a todo aquello que nos permite mantenernos con vida. Es una actividad ligada a la necesidad. Como organismo vivo, si quieres mantenerte en la existencia, debes satisfacer unas necesidades como obtener alimento. Estarás de acuerdo en que los seres humanos no nos limitamos a mantenernos con vida, sino que producimos y fabricamos todo tipo de utensilios y maquinaria. Si alzas la vista y te fijas en tu alrededor, comprobarás que la práctica totalidad de lo que ves ha sido construido o por los humanos o sigue ahí porque los humanos lo permiten. De este modo, según Hannah Arendt, nos distanciamos y controlamos la naturaleza. Esta segunda actividad será el trabajo. El trabajo crea y construye nuestro mundo. De ahí que Arendt considere que la condición humana del trabajo es la mundanidad. La tercera y más elevada de las actividades es la acción, la actividad por la que decidimos qué queremos hacer, quiénes queremos ser. La acción nos proporciona una identidad, una forma de estar en el mundo que compartimos con otros. Por eso la acción se corresponde con la condición humana de la pluralidad. La política, la vida en común, es lo más propiamente humano de la condición humana. Eres un ser de acción. Mediante las acciones apareces y te muestras al mundo. Y tus acciones tienen una repercusión en el mundo que compartes con otros. Dado que tus acciones tienen consecuencias, tienes que ser responsable. Ese es el precio de la libertad. Ahora que tienes en cuenta que tus acciones tienen consecuencias en tu entorno, en los demás, la gran pregunta es: ¿cómo debes actuar? Podrías actuar según las normas. Podrías limitarte a obedecer. Pero yo planteo un problema. Si te limitas a actuar según las convenciones establecidas, no estarás pensando por ti mismo. Precisamente lo que buscan los totalitarismos es decirte en todo momento cómo debes actuar, lo que te convierte en alguien superfluo que se limita a dejarse llevar. Lejos de seguir la moral imperante de tu comunidad, lo que debes hacer es pararte y reflexionar cómo debes actuar. Debes pensar en quién eres, en quién quieres ser, y preguntarte si hay una armonía y coherencia entre tu pensamiento y tu voluntad. Si tú no tienes ese diálogo interior, querrá decir que habrás dejado de pensar y que te estarás dejando llevar por el rebaño. Es necesario que pienses y que cuando lo hagas te proyectes a ti mismo y te preguntes: ¿te gusta ser quien eres? ¿Estás orgulloso del modo en que actúas? Si no piensas en lo que haces, tampoco tendrás remordimientos por ello. Habrás sucumbido a lo que Hannah Arendt denomina la banalidad del mal. Como ves, Hannah Arendt lucha contra el pensamiento único, contra las opiniones prefabricadas, contra los eslóganes. Hannah Arendt distingue entre 2 tipos de mal. El primero será el mal radical, que se da cuando, a pesar de haber pensado y deliberado y saber que tus acciones dañarán a los demás, no te importa. Los líderes fascistas actuaban así. Sabían que sus acciones dañarían a parte de la población, pero no les importaba, quizá porque se refugiaban en algo que les impedía ser imparciales, como pertenecer a una determinada raza, grupo o clase social. Si actuamos de este modo, no estaremos siendo imparciales y no nos estaremos poniendo en el lugar de los demás. Arendt decía que solo los individuos piensan y pueden ser amados. Son los intereses de los individuos los que debemos considerar en su diversidad y pluralidad. Bajo la diversidad y las diferencias superficiales, hay individuos que son los verdaderos objetos de la moral. Si emitimos un juicio basándonos en que somos de determinada raza o determinado pueblo, no estaremos actuando imparcialmente. El otro tipo de mal será el mal banal. Lo explicamos contando un hecho verídico. Hannah Arendt, como hemos dicho, era judía. Como sabéis, los judíos fueron perseguidos y exterminados por el ejército nazi. Adolf Eichmann fue teniente coronel, se ocupaba de la logística para exterminar masivamente a los judíos. ¿Qué creéis que dijo Hannah Arendt sobre este soldado nazi? ¿Que era una persona profundamente cruel? ¿Que era un genio del mal? Agarraos a la silla, nada que ver. Lo que dijo Arendt es que Eichmann no era una persona perversa o cruel, era simplemente un necio, una persona mediocre, alguien que obedecía las órdenes que le llegaban de arriba sin cuestionárselas. Dado que no pensaba en las consecuencias de sus acciones, tampoco tenía remordimientos morales por lo que hacía. Él actuaba según la legalidad de su tiempo.
¿Quiere esto decir que Eichmann era inocente? No, no, de ninguna manera. No pensar no lo convierte en inocente. Desde luego que tiene que ser responsable por sus actos. Kant decía que la moralidad pasa por el respeto a la ley. Arendt añadirá que siempre que la ley sea respetable. Hannah Arendt fue malinterpretada y duramente criticada. Algunos la acusaron de defender a los nazis a pesar de ser judía. Lo que Hannah Arendt nos está diciendo es que es fundamental que pensemos por nosotros mismos, que no nos dejemos llevar por la moral imperante, los eslóganes, los discursos prefabricados. Tenemos que dejar de ser parte del rebaño, un engranaje más de una gran maquinaria que nos dice cómo pensar y actuar. No basta con aceptar las normas de nuestro tiempo si no hemos deliberado racionalmente si esas normas son justas e imparciales. No seas un necio como Eichmann. No seas de los que dice yo solo obedezco órdenes. La propuesta de Hannah Arendt nos sirve para huir de la posverdad y de los totalitarismos. Ningún gobierno fascista prosperará si empleamos las herramientas que Hannah Arendt nos invita a usar. La capacidad de pensar por nosotros mismos, la imparcialidad, el consenso, el debate racional, la exposición de ideas y la persuasión no violenta. Gracias, Hannah Arendt. Muy bien, bueno, pues, ¿qué les pareció? Interesante los dos temas. A ver, por ahí. Muy bien. Guadalupe dice que sí. Muy bien. Bueno, les pregunto esto porque la actividad realmente que corresponde en esta semana es que seleccionen uno de los dos temas que más les haya llamado la atención, ya sea, acuérdense, son dos los que vimos el día de hoy, la construcción del identitario mexicano y la banalidad del mal. Según el tema que ustedes elijan, van a elaborar una infografía, obviamente con los conceptos importantes, ¿verdad?, en relación al tema que hayan elegido, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues la infografía, recuerden que es una, pues con imágenes, con algo de texto, ¿verdad? Van a explicar el tema que ustedes hayan elegido. Y bueno, pues tienen que entregarlo en el formato de entregas que debe de traer la portada, la introducción, obviamente, pues la infografía, ya sea que la diseñen en PowerPoint, en Canva, en Geniali, ¿verdad? Y bueno, pues que pongan conclusiones personales en relación al tema que hayan desarrollado, ¿verdad? Así como recuerden la bibliografía, ¿sale? ¿Alguna duda en relación a esta actividad? Van a elegir uno de los dos, el que más les llame la atención, ¿sí? Entonces, del que elijan, ustedes van a desarrollar entonces la infografía. Sí, ahí en la plataforma les compartí una lectura. Es para que, bueno, tengan ahí material para poder leer, dado que este tema, pues, no viene en el libro de filosofía, pero ustedes pueden investigar. De hecho, la idea es que investiguen, ¿verdad? También en Internet en torno a estos dos temas, el que ustedes elijan, ¿verdad? ¿Lo pueden enviar en PDF? Sí, lo pueden enviar en PDF, no hay ningún problema. Eh, Sobre todo para que no se muevan ahí si llegan a hacer algún diseño, pues que no se mueva, ¿verdad? Ese diseño. Solamente ahí a la hora de enviarlo, recuerden revisarlo porque me topé por ahí con algunos archivos que no sé por qué marcaban error y ya no los pudimos, no los pude abrir. Tuve que volver a habilitar para que pudieran subir las actividades. Entonces, ya una vez que lo tengan todo terminado antes de subirlo, revisen que se abre y se cierre correctamente para que lo puedan enviar. ¿Sale? ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Todo bien?
Muy bien, bueno, pues si no hay alguna otra duda, damos por terminada nuestra sesión. Les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Recuerden que, bueno, pues va a ser compartida en la plataforma, así como esta presentación. Y bueno, pues también por ahí ya vamos a estar terminando con las actividades que están pendientes. Como quiera, recuerden, está pues el medio de contacto, estamos por medio del mensajero. Ahí cualquier duda, recuerden que pueden ustedes externarla con toda confianza y bueno, pues estar por ahí dándole respuesta a la brevedad posible. ¿Sale? Entonces, bueno, pues muchas gracias, que sigan pasando bonita noche y bueno, pues nos vemos en la plataforma. Hasta luego.